seguimos avanzando en la serie que venimos trabajando. Y quiero que podamos ir al libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a comenzar desde los últimos versículos del capítulo 4 para luego centrarnos en el capítulo 5. Y luego vamos a entender por qué. Para entender el capítulo 5 es necesario empezar desde el capítulo 4. Y quiero, para dar un poco más de contexto, que empecemos desde Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahora sí pasamos al capítulo 5, y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Deteniéndola, ¿acaso no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que esta historia entra fácilmente en el top 10 de historias que conocemos o que son para nosotros muy conocidas, por lo menos para los creyentes que tenemos ya hace algunos años. Es una de las historias más conocidas tal vez para nosotros. Pero yo creo que en el contexto de la serie que estamos tratando del libro de los Hechos cobra una relevancia especial, tiene una importancia especial. Porque esta historia contiene particularidades y tiene características que la vuelven muy especial. Y a manera de introducción en mi mensaje, quiero introducir con algunas características o cosas particulares de esta historia que nos van a ayudar a entender el contexto. La primera característica es que esta historia que acabamos de leer va a interrumpir abruptamente o repentinamente todo lo bueno que se viene contando acerca de los creyentes y que se viene contando acerca de la iglesia desde el capítulo 1. En el capítulo 1 se habla de unos discípulos que estaban esperando la promesa del Señor. En el capítulo 2 se habla de creyentes que son llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el capítulo 3 de que se congregaban en el templo, de la curación de un cojo, que se hacían milagros, que se hacían señales. En el capítulo 4 que recibieron oposición, que recibieron amenaza, pero se llenaron de mayor valentía y seguían predicando, y muchas personas se compartían el Evangelio. Y cuando llegamos al capítulo 5 nos encontramos con que repentinamente se acaba todas esas características buenas y positivas que se vienen contando de los creyentes, para aparecer una historia de una muerte de unos creyentes, de una
de un matrimonio, de una pareja que se habían puesto de acuerdo para cometer un pecado y vino el juicio de Dios sobre su vida. Y esto nos lleva a la segunda particularidad, y es porque en esta historia se cuenta el primer pecado cometido por la iglesia primitiva. Este es el primer registro, el pecado de Ananías y Zafira es el primer registro de la iglesia como la conocemos desde Pentecostés. Y eso creo que explica un poco la severidad del juicio de Dios por este pecado. Porque no es la primera vez que antes de inaugurarse algo o de estar poniéndose las bases de algo, que viene un juicio severo de parte de Dios por el pecado cometido. Tendríamos que remontarnos al pecado de Adán y Eva. Estamos frente a la creación de la humanidad, a la creación del hombre, y cuando Adán y Eva pecan, sucede inmediatamente un juicio de parte de Dios y una expulsión del jardín del Edén. Y si bien no se produjo una muerte física, sí se produjo una muerte espiritual. Ahora, cuando se estaba inaugurando también el sacerdocio y todo el sistema de sacrificios, vemos que dos personas que quisieron hacer las cosas a su manera, que quisieron hacer la adoración como a ellos les parecía mejor, ellos fueron Nadab y Abiú. Vino un juicio de Dios también sobre ellos y sobre ellos también vino una muerte repentina. También cuando Israel empezó su conquista, que un poco estudiamos cuando vimos el libro de Josué, cuando ellos empiezan la conquista en la tierra prometida y empiezan a tener sus primeras victorias y el Señor les empieza a regalar el territorio que les había prometido, hay una persona que decide robar algo, ocultar algo, y eso les produce una derrota y viene juicio de Dios también y viene un apedreamiento por parte de todo el pueblo para este personaje llamado Acán. Entonces, si venimos siguiendo la secuencia, siempre que se inauguraba algo, siempre que se le daba inicio, se estaban poniendo las bases de algo importante y se hallaba un pecado, el juicio de Dios venía con severidad para enseñarnos una sola cosa, que para Dios el pecado no es un juego, que Dios se toma muy en serio los pecados de su pueblo. Cuando David también quiso traer el arca, devolver el arca al lugar de donde se la habían capturado, también hubo una persona que la cargó, vio que se iba a caer y metió su mano. Esa persona se llama Usa, y el Señor también trajo un juicio severo sobre la vida de estas personas. Y cuando la iglesia nació en Pentecostés, Ananías y Zafira, dos creyentes, también se pusieron de acuerdo para cometer un pecado, y entonces vemos que el juicio de Dios también viene a poner las bases de santidad sobre la iglesia que estaba naciendo. Ahora, también llama la atención que en esta dinámica de iglesia que ellos tenían, esta dinámica que hemos venido mencionando de generosidad, de vender sus propiedades, de vender sus heredades, de vender sus casas, de entregarlas, quisiera poder aclarar por las dudas que alguien tal vez tome esto como referencia o como una enseñanza a favor de que está bueno hacer pactos con Dios con nuestras propiedades, a vender cosas y traerlas, y que el Señor te pide tu moto, te pide tu casa, te pide tu auto. Quiero aclarar un poco que en ningún momento vemos que esta generosidad por parte de la iglesia fue una demanda o fue una enseñanza apostólica. En ningún momento del libro de los Hechos vemos que los apóstoles alentaban a los hermanos a hacer esto, o les demandaban o les pedían que hicieran esto. Esta acción por parte de la iglesia aplaudible fue como una respuesta a la necesidad que se estaba presentando en la iglesia del primer siglo. Recordemos que
la iglesia, como nosotros la conocemos, empieza en el día de Pentecostés y estaba ubicada solamente en Jerusalén. No había otra iglesia, no había iglesias en otras provincias, no había iglesia en otras ciudades, no había iglesia en otros lugares. Así que este repentino arrepentimiento de muchas personas y acercamiento de muchas personas y conversión de muchas personas a la iglesia produjo una situación que fue difícil de manejar por los creyentes que estaban en Jerusalén. Porque nos dice el día de Pentecostés que habían gente de muchos lugares, dice por ejemplo Hechos capítulo 2:5, que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. También se va a mencionar que habían partos, medos, elamitas de Asia, de Egipto, de Libia, de Roma, es decir, que la conversión de los primeros creyentes era de personas que no habitaban en Jerusalén, sino que pertenecían a otros lugares. Y no es como hoy, que tal vez nosotros hace poco despedimos a 2 familias de la iglesia y cuando ellos contaban un poco acerca de los lugares a donde iban, mencionaban que lo primero que hicieron fue buscar una iglesia donde congregarse. No era la realidad de los primeros creyentes. Tal vez tú también has experimentado venir de Buenos Aires, venir de otra provincia y viniste en tu corazón o con la idea de decir, cuando me mude o cuando llegue allá voy a buscar una iglesia donde congregarse. Esa no era la realidad de los creyentes que se estaban convirtiendo. Cuando ellos se convirtieron, no había una iglesia donde ellos decían, ahora que regrese a Ponto, a Galacia, voy a buscar una iglesia donde congregarme. Por eso la palabra dice que los que se convirtieron, entonces perseveraban en la doctrina, es decir, que ellos tomaron la decisión para poder seguir conociendo a Dios y para poder seguir teniendo vida en comunidad, quedarse a vivir en Jerusalén. Así que tenemos entonces, por registro bíblico, en el primer discurso, que más de 3,000 personas se convirtieron en el primer mensaje. Luego encontramos otro registro donde se dice que 5,000 personas, y se habla de varones, y en el relato bíblico, cuando se habla de varones, es representante de familia. Así que tenemos más o menos, por registro bíblico, 8,000 personas, es decir, casi 8,000 familias nuevas que deciden dejar sus ciudades, dejar sus países y quedarse a vivir en Jerusalén. Ahora Jerusalén, y mucho menos la iglesia, estaba preparada para sostener económicamente a los creyentes de la primera iglesia. Y algo que cabe destacar de la iglesia del primer siglo es que las necesidades que empezaron a vivir estos hermanos, ellos las tomaron como propias. Entonces ellos empezaron a vender sus propiedades, empezaron a vender sus heredades para poder sostener a esos hermanos que se habían quedado a vivir en Jerusalén. Porque esos hermanos querían y amaban y estaban apasionados por seguir conociendo a Dios. Y la iglesia los apoyó vendiendo sus propiedades, vendiendo todo lo que pudieran hacer por estos hermanos. Ellos estaban dispuestos a hacerlo. Aquí habemos no sé cuántas familias, habemos hoy aquí representadas, no sé, unas 40, 50 familias representadas. Si nosotros decidiéramos quedarnos como iglesia a vivir acá una semana, un mes, dentro de la iglesia. No sé dónde está Dani. Por ahí lo vi. ¿Cuánto nos alcanzaría con la ofrenda de alimentos o con lo que se tiene almacenado? ¿Para cuántos días nos alcanzaría? Casi que para nada. Para la iglesia del primer siglo, eran 8,000 familias que se debían sostener. Así que la iglesia empezó a vender sus propiedades. Sintieron las necesidades de los hermanos como propias. Y no solamente que fue algo que el Señor puso en sus corazones, sino que también es bueno destacar o recordar que estos primeros creyentes de la iglesia, los que estaban esos 120 en el aposento alto que se habían convertido en Jerusalén, recordemos que ellos habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús. Muchos de ellos habían estado en esos 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra.
Y muy probablemente ellos estuvieron presentes el día que el Señor confronta al joven rico frente a su amor al dinero y a las posesiones. Y cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes, ¿y qué? Y dáselo a los pobres. Así que ese mensaje yo creo que estaba dando vuelta en el corazón de los primeros creyentes. Y eso que el joven rico no pudo hacer, estos hermanos ahora llenos del Espíritu Santo sí estuvieron dispuestos a hacerlo. Se sintieron desafiados a no tener un apego al dinero, a no tener un apego a sus propiedades, sino a empatizar y a solidarizarse con las necesidades de los otros hermanos. Y tal vez un argumento final que sirva para complementar esta dinámica de por qué vendían sus propiedades tiene que ver con que la iglesia primitiva, y muchos teólogos concuerdan con que la iglesia primitiva vivía con una expectativa inminente del regreso de Cristo. Y no era porque ellos se lo habían imaginado, era porque ellos las palabras de ese ángel las habían tomado literalmente. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 12, los ángeles le dijeron cuando Jesús estaba ascendiendo, este mismo Jesús al que ustedes están viendo ascender, vendrá así como le habéis visto ir ¿a qué? Al cielo. Es decir, que los creyentes del primer siglo se tomaron esto de manera literal. Los creyentes del primer siglo vivían con la expectativa y con la conciencia de que Cristo realmente vendría pronto. Hoy con el diario del lunes nosotros sabemos que seguimos esperando la venida de Cristo, pero los primeros creyentes no lo hacían. Y también había muchas enseñanzas que Jesús había dicho, no solamente al joven rico, sino que en Mateo capítulo 6, 19, 20, Jesús había dicho, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo. En Lucas capítulo 12, versículo 33, decía, vended todo lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. En Lucas capítulo 14, versículo 33, dice, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así que los discípulos estaban desafiados a vivir de la manera que Jesús les estaba proponiendo. No solamente en cuanto al desapego a las cosas terrenales y al dinero, sino también a vivir con la conciencia de que pronto Cristo iba a venir. Es más, todavía vemos vestigios en el apóstol Pablo cuando habla de la resurrección de los creyentes y cuando habla del arrebatamiento en una de sus cartas, que Pablo curiosamente dice, y luego los que hayamos quedado, y ese luego los que hayamos quedado, está él incluyéndose en esa generación que iba a vivir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la iglesia del primer siglo vivía con la expectativa de que pronto Jesús iba a venir, que no se iba a demorar. Y eso los hacía vivir en una perspectiva correcta de decir, y todo esto que tengo, ¿qué importa si Jesús viene ahora por mí o por su iglesia? Haz solamente un ejercicio en tu mente. Si yo te dijera, la otra semana, el próximo domingo, Cristo va a venir por su iglesia. Empieza a pensar en todo el dinero que tienes ahorrado, en todo el dinero que tienes en el banco, en todo lo que tienes materialmente, y dime si no tomarías algunas decisiones diferentes con respecto a eso. Intentarías yo tal vez intentaría vender algo de lo que tengo, disfrutarlo, irme a visitar a mi familia en Colombia, traerla, pagarle los pasajes a toda mi familia, irnos a algún lugar, no sé. Intentaría hacer algo con todo eso. Si ya Jesús viene el domingo, ¿qué me va a servir todo lo que tengo? Esa era la expectativa con la que vivían los creyentes. Entonces vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían, porque uno, tomaban las necesidades del otro como propias, pero segundo también porque estaban desafiados a no tener amor por el dinero, y tercero también porque vivían con una conciencia inminente del regreso de Cristo. Ahora, solamente eso te lo estoy comentando a manera de introducción, porque en realidad lo que quiero que
que analicemos y podamos ver en esta mañana son, y así le he puesto el título de esta enseñanza, es 3 advertencias para la iglesia de hoy. 3 advertencias para la iglesia de hoy. Y la primera de ellas la encontramos ahí, basada en los primeros versículos, y es: cuando Satanás no puede destruirte desde afuera, entonces contaminará desde adentro. La primera advertencia para la iglesia hoy es que cuando Satanás no puede destruir desde afuera, entonces contamina desde adentro. En el capítulo 4 vemos registrado que la primera iglesia, cuando empieza a predicar el evangelio, empieza a ser perseguida, empieza a recibir oposición, empieza a ser amenazada. Algunos discípulos son llevados ante el Sanedrín y algunos son puestos en la cárcel y les piden que no vuelvan a predicar del evangelio. Pero eso, en vez de apagar la iglesia, esa amenaza o esa persecución, en vez de apagar o destruir a la iglesia, ¿qué hizo? La activó, la apasionó más, la llenó más de valentía, la llenó más de valor. Y entonces Satanás dijo: no está funcionando la estrategia desde afuera, entonces vamos a contaminar desde adentro. No sé si han notado en lugares, en países con gobiernos totalitarios o donde la iglesia es perseguida, en países como Corea del Norte, China, Irán, que la iglesia es perseguida, los creyentes son perseguidos. Curiosamente, son los lugares donde más crece la iglesia. Son los lugares donde milagros más sorprendentes se empiezan a ver, donde la iglesia empieza a avanzar, donde la iglesia se convierte en cada día más creyentes. Ahora, nosotros en Occidente, incluyendo Argentina, nuestros países, vivimos esa realidad de persecución. Pero algo que me pasaba y me sucedía, y lo quiero compartir con ustedes, esta simple reflexión, es que si nosotros como Occidente, como iglesia no perseguida, como sí sucede en otros países, sea algo de lo que debamos alegrarnos o es algo que deba preocuparnos. Porque cuando uno se pone a analizar por qué es amenazada la iglesia en estos países de estos gobiernos, tiene que ver con que la iglesia es considerada una amenaza para los intereses del gobierno y de personas de influencia en esos países. Porque la iglesia practica unos valores, porque la iglesia practica unos principios que muchas veces no están de acuerdo o podrían destruir el estatus quo de una nación. Por eso a los primeros creyentes donde llegaban como iglesia decían: estos que trastornan el mundo también han llegado a este lugar. Ahora, por eso digo, no sé si deba alegrarnos o preocuparnos el hecho de no ser una iglesia que recibimos una amenaza. No sé si debería preocuparnos de si realmente como iglesia, y esto lo digo a nivel general, estamos siendo una amenaza real para Satanás. Porque en Occidente sucede no solamente que la iglesia no es perseguida, sino que la iglesia muchas veces es ignorada, subestimada e incluso es utilizada para los principios de los gobiernos o de ciertas personas de influencia. Quiero dejarte solamente con algunas frases que me pareció dejarlas por escrito. Y es: una iglesia que no incomoda al infierno probablemente ya hizo las paces con él. Satanás no ataca lo que no teme. Si no hay oposición, tal vez no hay amenaza. Una iglesia que intenta ser siempre políticamente correcta terminará siendo bíblicamente incorrecta. A veces la libertad de predicar sin oposición no es una señal de avance, sino de irrelevancia. Porque los principios o los valores que nosotros muchas veces practicamos como iglesia no están considerados una amenaza para nuestro gobierno. Pero es un análisis que simplemente el Señor me llevaba a hacer. Pero
volviendo a la historia de Ananías y Zafira y de la primera iglesia, Satanás se dio cuenta que cuando el ataque externo no funcionó, entonces cambió de estrategia y entonces empezó a contaminar desde adentro. Porque la Biblia muestra a Satanás no solamente como un león, sino que también nos muestra como una serpiente. Entonces, cuando Satanás no puede rugir como león, intentará envenenar como serpiente. Y eso fue lo que hizo con la primera iglesia. Cuando no pudieron las amenazas, entonces intentó envenenar como serpiente el corazón desde adentro, como un caballo de Troya, como un troyano, filtró a la iglesia. Y vemos que cuando Satanás infiltra a la iglesia, lo hace a través de la hipocresía y de la apariencia espiritual. Porque el pecado de Ananías y Zafira lo vemos reflejado en la apariencia y la hipocresía que ellos querían, en la que ellos querían vivir. Y te voy a decir una gran diferencia que hay entre Satanás y nuestro Dios. Es que Satanás se conforma con la mitad de tu corazón, pero Dios no se conforma con la mitad de tu corazón. Con Dios es todo o es nada. Pero Satanás sí le interesa la mitad de tu corazón. Por eso es que a Satanás no le interesa si hay gente que viene el domingo a la iglesia, pero que sigue consumiendo pornografía en la casa. Porque Satanás está conforme con el 50% de tu corazón. A Satanás le interesa, se conforma con tener el 50% de tu vida. Dios no. Por eso a él no le interesa que haya matrimonios que tal vez en la iglesia hagan muchas cosas, pero en su casa se esté destruyendo. A Satanás le gusta, le sirve. A Satanás no le molesta que tú vengas a la iglesia. Satanás dice que vaya a la iglesia, que vaya a vigilia, que vaya a ayuno, mientras siga robando en los diezmos, ¿está bien? Mientras siga siendo alguien irresponsable en su trabajo, está todo bien. Mientras siga siendo alguien que trate mal a sus hijos, está todo bien. Mientras siga siendo alguien que le falte el respeto a su esposa, está todo bien. Que siga yendo a la iglesia, que vaya al encuentro, que vaya a todo lo que quiera ir. Si sigue viviendo una vida de pecado en la puerta. Pero Dios no. Con Dios es todo o en nada. Porque la manera en que Dios quiere ser amado, dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Entonces, cuando Satanás no puede destruir a la iglesia desde afuera, entonces intentará contaminarla desde adentro. El segundo punto, y avanzo rápido por temas de tiempo, es que la segunda advertencia para la iglesia es que lo que no está lleno del Espíritu será lleno por Satanás. Lo que no está lleno del Espíritu, o lo que no sea llenado del Espíritu, entonces será llenado por Satanás. Porque me llama la atención que Hechos capítulo 5, versículo 3, Pedro, la manera en la que confronta a Ananías y Zafira es diciéndole, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando desde el capítulo 2 venimos viendo o venimos escuchando la frase, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 3, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando oraron, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ya en el capítulo 5 nos encontramos con que mientras había personas que estaban siendo llenas del Espíritu Santo, había otros creyentes como Ananías y Zafira que estaban siendo llenos de Satanás. Y es que cuando tú no llenas toda tu vida del Espíritu Santo, entonces ese espacio que estás dejando, donde no estás dejando que Dios lo llene, será llenado por Satanás. Porque no hay neutralidad en tu corazón. No hay zonas grises en tu corazón. En el retiro de hombres, seguramente de las mujeres, hablábamos de los dos reinos. O perteneces al reino de las tinieblas o pertenecemos al reino de la luz, pero no hay un reino de los grises.
No se puede estar en un lado y en otro. Hay una historia que es curiosa del Antiguo Testamento, no sé si algunos la van a poder recordar, pero cuando hay una crisis en Israel, hay una situación donde una madre pierde o se muere su hijo y le roba el hijo a la otra madre y lo traen ante el rey, y el rey le dice, bueno, para poder saber cuál es la verdadera madre, entonces dice, vamos a partir al niño a la mitad. Y la madre que no era verdadera, ¿qué dijo? Sí. Está bien, hagámoslo entonces así. Pero la madre real, que dijo, no. Entonces, dáselo completamente a ella. Y es curioso porque es lo mismo que Dios dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque a Dios no le sirve la mitad de tu corazón. Dios lo quiere todo de tu corazón. Y esas áreas que no estás dejando que Dios gobierne en tu vida están siendo llenadas por Satanás. Y vemos que esta pareja, que este matrimonio, no fue lleno del Espíritu Santo, sino que fue lleno de Satanás. Y no es el único registro bíblico que tenemos de esto, sino que también cuando miramos la vida de Judas, el registro bíblico también nos muestra palabras como que Satanás llenó el corazón de Judas. Y Satanás entró en él. Cuando David censó al pueblo, dice, y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David en su corazón. Cuando Saúl fue abandonado por el Espíritu de Dios, dice que un espíritu vino que lo atormentaba. O sea, en tu corazón no hay espacios grises, no hay espacios neutrales. Todo lo que no deje ser gobernado por Dios, entonces será gobernado por Satanás. Por eso la orden apostólica del apóstol Pablo fue: no se embriaguen con vino, más bien que ser llenos del Espíritu Santo. No les dice, bueno, algún día ustedes tal vez reciban al Espíritu Santo, así que esperen a ver si el Espíritu Santo les llena. No, es una orden que el apóstol Pablo ve la necesidad y dice, sean llenos del Espíritu Santo. Es algo donde tiene que estar tu intencionalidad. Tú tienes que provocar ser lleno del Espíritu Santo, porque si no te llenas del Espíritu Santo, entonces Satanás va a entender que esta es un área que puede ocupar. Curiosamente, hay una estadística que hicieron una revista muy importante del ámbito cristiano, y solamente te la dejo como reflexión, y es que de toda la gente que deserta de la iglesia o se va de la iglesia, solamente un 19% se va por cambios en sus creencias o por cambios en sus doctrinas, frente a un 45% de gente que se va por temas de su corazón, emocionales, de sentimiento en contra de otros hermanos o en contra del liderazgo de una iglesia. Y es porque Satanás entiende que ya no tiene que atacar a los creyentes, que ya no, que una mejor estrategia no es conquistar a los que están en la iglesia con las cosas del mundo. Simplemente basta con contaminar y llenar su corazón con cosas que viven aquí adentro. Y la última advertencia para la iglesia es que cuando se pierde el temor, se tienta al Señor. Cuando se pierde el temor, se tienta al Señor. Dice el versículo 9 del capítulo 5, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Y dice el capítulo 5, versículo 11, y vino gran temor sobre la iglesia. Entonces vuelvo a la tercera advertencia: cuando se pierde el temor, se tienta al Señor. Y te voy a dejar una definición de qué es tentar al Señor, porque no es la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra de tentar al Señor. Y te voy a dejar una definición teológica de lo que significa esto. Tentar al Señor significa probar deliberadamente los límites de su paciencia, santidad o justicia, actuando como si Él no fuera a intervenir. Eso es tentar al Señor. Y eso es lo que intentaron hacer Ananías
y Zafira. Tentar al Señor. Porque se había perdido el temor del Señor en sus vidas y en sus corazones. Y te voy a mencionar solamente unas características para que puedas entender un poco más qué sería tentar al Señor en nuestra vida. Bueno, tentar al Señor es planificar el pecado conscientemente. Dice que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para ver qué iban a decir o cómo iban a manejar esta situación de pecado en su vida. Todos cometemos pecados, pero la Biblia dice que, bueno, los borrachos, los hechiceros, y menciona un montón de pecados en la vida creyente, pero dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de los cielos? Los que practican tales cosas. Nosotros no practicamos el pecado, aunque cometemos pecado. Es decir, yo no me levanto todos los días en la mañana y digo, ¡uy, qué ganas de pecar que tengo hoy! Creo que ninguno de nosotros se levanta con ese deseo, pero sí tenemos que acostarnos diciéndole al Señor, Señor, perdóname, porque hoy hice algo que no estuvo bien delante de tus ojos. Pero el que practica el pecado es el que se levanta y se acuesta pensando en hacer lo malo. Es aquel que dice, yo sé que mi esposa trabaja en tales horarios, que no va a estar en la casa, entonces puedo invitar a tal mujer a mi casa en tal horario porque sé que en ese horario me puedo ver o puedo organizar esto así. El que planifica el pecado es esa persona que está tentando al Señor. Cuando hay planificación del pecado en tu corazón, ten cuidado porque estás tentando al Señor. Sin saberlo, lo que estás diciendo es, yo creo que Dios no me va a castigar. Yo creo que no va a pasar nada. Así que cuando hay una situación, por ejemplo, en tu matrimonio, en tu casa, y tú dices, y por ejemplo una persona dice, bueno, ahora voy a llegar a la casa, mi esposa seguramente sirvió el almuerzo, se lo voy a dejar servido ahí y le voy a decir que no tengo hambre para que sufra, para que sienta que desperdició tu tiempo cocinándome, entonces lo voy a castigar de esa manera. Estás tentando al Señor. Porque estás planificando en tu corazón una actitud y una conducta que quieres llevar a cabo. Y eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Tentar al Señor. Porque planificaron. Como si el pastor nos llamara a una reunión, a consejería, yo me pusiera de acuerdo. ¿Y tú qué vas a decir? Si el pastor te dice eso, ¿tú qué dirías? Si el pastor te dice eso, bueno, yo le voy a sacar a deducir esto, yo también voy a pensar que cuando tú planificas en tu corazón el pecado, estás tentando al Señor. Lo segundo, tentar al Señor es subestimar su omnisciencia y su omnipresencia. Porque Pedro le dice, no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Porque cuando tú no haces algo delante de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, del pastor, pero lo haces en lo oculto, estás subestimando uno de los atributos de Dios, que es su omnisciencia y su omnipresencia. Es estar básicamente negando que Dios está en todo lugar y que todo lo sabe. Cuando tú cometes pecados en lo oculto, estás tentando al Señor. Estás midiendo fuerza diciendo, vamos a ver si haces algo. No va a pasar nada. Estás tentando al Señor, por último, cuando actúas creyendo que no habrá consecuencias. Eso es tentar al Señor. Te lo vuelvo a repetir. Tentar al Señor, primero te voy a dejar la definición. Tentar al Señor significa probar deliberadamente los límites de su paciencia, santidad o justicia, actuando como si Él no fuera a intervenir. Más desglosado, tentar al Señor entonces es planificar el pecado conscientemente. Tentar al Señor es subestimar su omnisciencia y su omnipresencia. Y tentar al Señor es actuar creyendo que no habrá consecuencias. Las tres advertencias que quiero que queden en tu corazón y las que el libro de los Hechos
nos deja en esta mañana, primero que cuando Satanás no pudo amenazar desde afuera, entonces intentará contaminar desde adentro. Lo segundo, que lo que no está lleno del Espíritu será lleno de Satanás. Y tercero, que cuando se pierde el temor, se tienta al Señor. Porque dice, y la conclusión de este capítulo, en el versículo 11, es que y vino gran temor sobre toda la iglesia. Hechos capítulo 5 no es solo una historia de juicio. Es una advertencia amorosa de Dios para una iglesia que quiere ser usada por Él.